querida comunidad de YouTube. Esta es la historia de los rituales y magia de Rasputin, mago y curandero de la familia de los Romanov, Seres, en Rusia. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. Rituales y magia de Rasputin. Bajo el cielo plomizo de San Petersburgo, donde el frío cala hasta el alma, emergió una figura que parecía arrancada de las pesadillas más profundas de Siberia. Grigori Rasputin no era un hombre de Dios, sino un recipiente de fuerzas que la razón humana no alcanza a comprender. Sus ojos, dos pozos de un azul eléctrico y gélido, poseían la capacidad de paralizar la voluntad de cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. El inicio de su dominio sobre la familia Romanov no fue un accidente, sino un tejido de sombras y manipulación mística. Se dice que, para subyugar a la zarina Alejandra, Rasputin realizó un ritual de atadura en las profundidades de un sótano oculto, donde el aire apestaba a incienso rancio y sangre seca. Allí, frente a una efigie de cera que representaba la corona imperial, el monje comenzó a flagelarse con una disciplina de cuero y púas de hierro. Mientras los surcos rojos se abrían en su espalda, Rasputin no gritaba de dolor, sino que reía con una voz que no era la suya. El suelo se cubría de su propia sangre, la cual utilizaba para trazar sellos antiguos sobre el suelo de piedra. En ese momento de agonía autoinfligida, su cuerpo se arqueaba de forma antinatural, sus huesos crujían como madera vieja y una presencia oscura parecía inflar sus pulmones. Fue en este estado de posesión demoníaca donde conjuró el hilo invisible que uniría la salud del pequeño Zarevich, Alexis a su propia voluntad, cada vez que el niño sangraba por su hemofilia. Rasputin entraba en un trance violento, bebiendo vino mezclado con cenizas de escrituras sagradas profanadas, logrando que la hemorragia del niño se detuviera a cambio de una parte de la cordura de la familia real. Las curaciones de Rasputin eran actos de un horror indescriptible que los cortesanos apenas se atrevían a susurrar. Para sanar a los enfermos, no invocaba milagros, sino que realizaba el intercambio de la carne. En una ocasión, se cuenta que para salvar a una noble moribunda, Rasputin se encerró con ella y procedió a realizar cortes precisos en sus propias palmas, dejando que el fluido vital goteara directamente sobre las heridas de la mujer mientras él convulsionaba en el suelo, hablando en lenguas muertas. Sus predicciones, que aterrorizaban por su exactitud, no venían de visiones celestiales, sino de rituales de nigromancia, donde sacrificaba animales negros bajo la luna nueva. En estos actos, el monje permitía que entidades del abismo tomaran control total de sus cuerdas vocales. Su rostro se deformaba, sus pupilas desaparecían dejando solo el blanco del ojo, y de su boca emanaba un vaho negro que tomaba formas de ejércitos en llamas y coronas rotas. Predijo la caída de la dinastía Romanov, no como una advertencia, sino como una sentencia dictada por los demonios que lo habitaban. Riendo mientras describía sótanos bañados en plomo y sangre real, el poder de Rasputin crecía a medida que sus rituales se volvían más sangrientos y públicos dentro de su círculo íntimo. Se dice que en las noches de insomnio del Palacio de Invierno, el monje realizaba la danza de las sombras, una ceremonia donde invocaba a los ancestros malditos de las estepas rusas. En este ritual, Rasputin se desnudaba en medio de un círculo de velas negras, hechas con grasa humana, y comenzaba a girar frenéticamente. Con cada vuelta, se clavaba agujas de plata en los brazos y el torso, permitiendo que la sangre salpicara las paredes, mientras invocaba a legiones de seres que, según él, le otorgaban el don de la inmortalidad. Los presentes afirmaban que, en el clímax de la danza, el cuerpo de Rasputin se estiraba hasta alcanzar alturas imposibles, y sombras con garras se proyectaban desde su propia silueta, acariciando los rostros de los aristócratas presentes para marcarlos con una maldición de obediencia absoluta. Era este magnetismo violento lo que mantenía a la zarina bajo un hechizo de terror y devoción. Ella no veía a un hombre, sino a un semidios capaz de detener el tiempo y la muerte, ignorando que cada vez que Rasputin salvaba a su hijo, estaba entregando un pedazo del futuro de Rusia a las garras de lo infernal. El ritual más diabólico ocurrió en las vísperas de la Gran Guerra, en una dacha privada a las afueras de la capital. Rasputin, sintiendo que su influencia flaqueaba ante la desconfianza de los nobles, organizó una ceremonia secreta de purificación por el pecado. En un salón sumido en la oscuridad total, obligó a sus seguidores a flagelarse mutuamente hasta que el aroma del hierro llenó la estancia. En el centro, Rasputin se erguía como un tótem de maldad, permitiendo que las sombras de los rincones se desprendieran de las paredes y se enroscaran en su cuerpo. Testigos aseguran haber visto cómo su piel se tornaba traslúcida
revelando algo que se movía bajo sus costillas, algo que no era humano. En ese clímax de violencia y éxtasis oscuro, el monje cayó en un frenesí posesivo, donde su sangre, que brotaba de estigmas autoinfligidos en su frente y pecho, parecía arder al contacto con el aire. Su risa se transformó en un rugido gutural que hacía vibrar los cimientos del edificio. Y en ese estado de trance absoluto, escribió con sus propios dedos ensangrentados los nombres de aquellos que morirían en la guerra, sellando sus destinos con un pacto de sangre que nadie podría romper. A medida que el final se acercaba, sus sesiones de adivinación se volvieron viscerales. Rasputín comenzó a practicar la ruspicina, pero no con animales, sino extrayendo su propia esencia en estados de delirio. Se abría el vientre superficialmente con una daga bendecida al revés, y observando el fluir de sus entrañas, gritaba los nombres de los Romanov, mientras describía cómo sus cuerpos serían devorados por la tierra roja. Los Romanov, hechizados por una mezcla de hipnosis, drogas herbales y el puro terror metafísico que el monje loco emanaba, quedaron encadenados a él, aceptando cada palabra como una verdad absoluta. La zarina, convencida de que solo este ser demoníaco era el escudo entre su hijo y la tumba, permitió que la sombra de Rasputín devorara la autoridad del zar, incluso en su muerte, cuando fue envenenado con cianuro suficiente para matar a un batallón, disparado a quemarropa y golpeado con cadenas. El monje se negaba a abandonar el mundo de los vivos. Sus ojos se abrieron bajo el hielo del río Neva, no para luchar por la vida, sino para lanzar una última vibración de odio que fracturaría la realidad, asegurando que su presencia oscura perdurara en los pasillos de la historia como el hombre que entregó un imperio a los demonios antes de ser reclamado por ellos.